Ahora queremos invitar a iniciar el panel a Ignacio Cancino, que es secretario técnico del Acuafondo, que es el Fondo del Agua de Lima, es decir, cubre todas las cuencas que abastecen a Lima. Buenas noches. Me alegra mucho que hayan niños acá en esta noche. Y estamos también con un montón de doctores acá en esta reunión. Acá a mi lado derecho, ¿no es cierto?, hay doctores, funcionarios de la alta dirección de los ministerios. Y acá al lado izquierdo hay niños. Y como yo no pertenezco a ninguno de los dos grupos, ¿no es cierto?, voy a tratar de tomar ventaja y voy a tratar de hacer una exposición para los niños, para ver si logro transmitir el mensaje que quiero darles, sobre todo a ustedes que son los futuros pobladores, ya son y van a seguir siendo los pobladores de Lima. Me imagino que la mayoría de ustedes viven en Lima, ¿no es cierto? Bien, yo voy a hablar del abastecimiento de la ciudad de Lima, el abastecimiento de agua. Cada vez que ustedes toman un vaso de agua, acá en Lima, tienen que pensar de dónde viene esa agua, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa agua que sale por el caño? ¿No es verdad? Bien, esa agua viene de bien arriba, viene de los Andes del Perú, de la parte alta, incluso de los Andes del Perú. A más de 4.000 metros de altura se encuentran los reservorios de agua de Lima. O sea que cada vez que ustedes toman un vasito de agua, en realidad están tomando agua que viene de esa parte del Perú, de la parte alta. Y es más, cada vez que ustedes toman un vasito de agua, la mitad de ese vaso viene de otra cuenca, de fuera de Lima. Viene de la cuenca del Mantaro, donde queda Huancayo. De por allá viene el agua que ustedes toman cada vez que toman un vaso con agua. Y eso es lo que quiere decir esa figurita de ahí. En esa figurita ustedes pueden ver que la mayoría de reservorios, que son lagunas básicamente, que hay en el Perú, en Lima, en el centro de Lima, la mayoría de ellas se ubican en la parte del Mantaro. El día de hoy, el presidente Ollanta, por ahí ustedes han escuchado, ha inaugurado una represa que se llama Huascacocha. Ha estado por ahí por la sierra, ¿no es cierto? Inauguró Huascacocha. Huascacocha es una represa que queda en el Mantaro, en la cuenca del Mantaro, que tiene una reserva de aproximadamente 50 millones de metros cúbicos de agua. Un metro cúbico de agua es más o menos esto de acá. Todo lleno de agua. Un poquito más de agua. Imagínense eso multiplicado por 1.000.000 y eso multiplicado por 50 todavía. Eso es lo que reserva Huascacocha, 50 millones de metros cúbicos de agua. Pero ese no es todo el reservorio de Lima, ¿no es cierto? Porque eso no alcanzaría para Lima. Lima además necesita otros 157 millones de metros cúbicos que se reservan en otras lagunas del Mantaro y además más o menos unos 130 millones, un poco más, de metros cúbicos que se reservan en la parte occidental, o sea, ya hacia Lima, digamos, ¿no? Que están básicamente en Santa Eulalia, más arriba de Chosica. Toda esa agua se almacena en la parte alta de Lima y en el Mantaro, que también es una parte bien alta. O sea que todo el agua que nosotros tomamos viene de las zonas altoandinas de Lima. Es más, ustedes saben que acá no llueve, ¿no es cierto? No llueve en Lima. Rara vez cae un poquito de garúa, ¿no? Pero no llueve. Entonces, ¿de dónde sale el agua? De la parte donde llueve. Y llueve a partir más o menos de los 2.000 metros, 2.500 metros, se considera la zona húmeda, ¿no? Que ahí es donde llueve. Y ahí es donde viene todo el agua que consumimos nosotros los limeños. Y miren, a pesar de que almacenamos toda esa agua y que la consumimos, ¿no es cierto?, no nos alcanza el agua a los limeños. No nos alcanza.
de acá hasta el 2040, o sea, cuando ustedes ya tengan como más o menos unos 50 años, ¿no? 40 y tantos años, van a haber varios periodos de ese tiempo donde no va a haber suficiente agua para los limeños. No alcanza, a pesar de todo lo que estamos haciendo, a pesar de la inauguración de Huascacocha y otras obras más que se van a hacer más adelante, que ya ha programado Sedapal, la que nos da el agua. Entonces no alcanza. Algo tenemos que hacer. Y algo tenemos que hacer por la parte alta de Lima. La parte alta de las cuencas de Lima. La siguiente. Miren, los ríos de Lima son riachuelos en realidad. Son los tres ríos, ¿no? Lurín, que está al sur, el Rímac, que está al centro, y el Chillón, que está hacia el norte. Son ríos con muy poco caudal. Muy poco caudal. Lima es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto. La primera ciudad es El Cairo, en Egipto, que tiene 14 millones de habitantes. Lima tiene 9 millones de habitantes y también está en un desierto. Pero la diferencia fundamental es que El Cairo tiene el río Nilo, que tiene 1000 metros cúbicos por segundo de caudal. Los tres ríos de Lima no llegan ni a 80 metros juntos, no llegan ni a 80 metros cúbicos por segundo de caudal. La diferencia es abismal, ¿no es cierto? Entonces algo tenemos que hacer para que ese caudal sea más regular, como decía el panelista anterior, más regular y un poquito más de agua, pero tenemos que hacerlo de manera natural, o tratar de hacerlo lo más natural que podamos. La siguiente. Miren, esas son las tres cuencas de Lima. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan, no? Miren, esta de acá es la cuenca de Chillón, que era al norte, es el río Chillón. Esta de acá es la cuenca del Rímac. La cuenca del Rímac, ¿no es cierto? En esta parte de acá. Toda esta zona de acá. Y esta de acá es la cuenca del Lurín. Todo el agua que consumimos nosotros se produce en esta parte de acá. Toda esta parte de acá. Y en esta parte de acá, que es la zona de Marcapumacocha, donde están Huascacocha y varias lagunas que también se utilizan para Lima, ¿no? Y nosotros vivimos solamente en este pedacito de acá, ¿no? Sin embargo, todo el agua viene de acá y no nos alcanza el agua, entonces tenemos que mejorar. La siguiente. Entonces el área húmeda es sobre los 2500 metros sobre el nivel del mar, o sea, la parte alta. En esta parte de acá más o menos es el 53% de todo el territorio. Y si consideramos la zona de Marcapumacocha, la zona húmeda ya llega bastante más, al 90%. ¿Cómo son los suelos en esta parte? En esta parte de la parte alta. Los suelos son profundos, eso es importante, que haya suelos profundos. El suelo es lo que nosotros pisamos normalmente, ¿no es cierto? Que tiene una serie de características, sobre todo tiene materia orgánica y varias cosas más que permiten que el agua se retenga ahí, ¿no? Si el suelo es muy flaquito, el agua bota ese suelo y la bota y todo se va para abajo, ¿no es cierto? Si el suelo es un poco más profundo, el agua se retiene. Y felizmente muchos de los suelos son desarrollados, pero no son tan profundos, son moderadamente profundos en la parte alta, y eso tiene mucho que ver con que es mucho frío, y eso no permite que se desarrollen bien los suelos, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿quiénes son los que viven en la parte alta? ¿Quién es la gente que vive en la parte alta? Hace pocos días hemos celebrado el Día del Campesino, ¿no es cierto? Han celebrado el Día del Campesino en el colegio. Bueno, los que viven en la parte alta, la mayoría son campesinos. En la parte alta de Lima hay 70 comunidades campesinas. 70 comunidades campesinas, campesinos organizados. Y hay 31 gobiernos locales, municipios distritales pequeñitos, que también son pobladores rurales. Hay además más de 50 empresas locales de servicio de agua potable o agua para consumo humano. La siguiente. Pero hay una situación
que es importante, que la gente que vive arriba es muy poca gente. Solamente son 80.000 personas. Las que viven sobre los 2.100, 2.200 metros para arriba, en las 3 cuencas de Lima, no llegan a 90.000 personas. En cambio, los que vivimos acá en Lima somos 9 millones. O sea que 9 millones de personas dependemos de 80.000 personas, que son los que están donde cae el agua. Si ellos hacen cosas para que el agua se corra, se pierda, se ensucie, se contamine, se llene de sedimentos, o sea, de barro, ¿no es cierto? Nosotros nos quedamos sin agua, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces, ¿qué papel tiene esta gente que vive en la parte alta? Los campesinos y los pobladores rurales de la parte alta de nuestras cuencas de Lima, que son el lugar donde se abastece de agua Lima. Bueno, ellos gestionan el territorio, ocupan el territorio y deciden sobre el territorio, muchas veces, ¿no es cierto? Ellos también están en el territorio donde se colecta y se almacena prácticamente todo el agua que es superficial que consumimos los limeños. Ellos también utilizan, manejan toda la infraestructura menor, o sea, los canales que hay un montón de canales en la parte alta, ellos son los que la manejan también. Y por último, y esto es bien importante para nosotros, ellos influyen en la infraestructura mayor que hay en la parte alta. Cuando me refiero a la infraestructura mayor, me refiero a Huascacocha, por ejemplo, que hemos hablado, ¿no es cierto?, que tiene 50 millones de metros cúbicos. Alrededor de Huascacocha hay comunidades campesinas, pobladores rurales que viven ahí, y que el agua tiene que pasar antes por sus parcelas, por sus chacras o por donde pastan su ganado para llegar a Huascacocha. Si ellos pastan mal, si ellos siembran mal, o si ellos se ven todo por necesidad, no es que sean malas personas, ¿no es cierto?, sino que la necesidad les hace sobrepastorear, la necesidad les hace sobrecultivar, ¿no es cierto? Si eso lo hacen mal, Huascacocha no va a durar todo lo que nosotros los limeños quisiéramos que durara, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esta gente que vive en la parte alta de Lima tenga el poder de decisión que debería tener? Porque lamentablemente, como está estructurado nuestro país, las comunidades campesinas y los pobladores rurales tienen muy poca decisión sobre los recursos, y muchas veces sobre los recursos que están en su propio territorio. Entonces, ¿cómo hacer para que tengan poder de decisión en los recursos hídricos, o sea, en el agua, que es el tema de ahora? Bueno, felizmente hay una nueva ley, que es la Ley de Recursos Hídricos, que de una u otra manera incorpora la voz de los campesinos y la voz de los centros poblados rurales, los distritos, en la gestión del agua. Esta nueva ley busca crear consejos de cuencas, que son como reuniones de gente. Y en esas reuniones, los agricultores, los pequeños agricultores y los representantes de los gobiernos locales van a tener una voz para decir cómo hacer para mejorar la gestión de los recursos. La siguiente. Bien, en Lima, y esto es lo último que quiero decir, en Lima hemos avanzado en la constitución de ese Consejo de Recursos Hídricos, felizmente. Estamos avanzando un poquito, aunque sea, ¿no? Se ha formado un grupo que está impulsando este consejo, que es el grupo impulsor, que está liderado por el gobierno regional, donde el Acuafondo también participa con este grupo impulsor, una institución. Participan los 3 gobiernos regionales, las juntas de usuarios, universidades, los gobiernos provinciales, y en este año esperamos conformar ese consejo, ese grupo, para tener una propuesta de plan para el Consejo de las Cuencas de Lima, y también esperamos tener una estructura del Consejo que permita que todos los campesinos y todos los gobiernos locales tengan representatividad, o sea, que puedan hablar, que puedan decidir
sobre los recursos de las partes altas. Entonces, lo que tenemos que lograr en el Consejo, en esa reunión que estamos haciendo, es que haya representatividad de las comunidades campesinas y de los gobiernos locales. Necesitamos también darle capacidades, o sea, conocimientos de gestión de recursos hídricos, y que también sus propios conocimientos, que los tienen y muchos, sean tomados en cuenta para el gobierno de los consejos de los recursos hídricos. Y tenemos que construir una visión de lo que queremos de esas cuencas. Eso es todo lo que quería decirles. Ojalá que haya servido de algo la participación nuestra. Gracias.